Bueno, compañeros, ya estamos en grabación entonces de nuestra cuarta sesión del módulo de zonas portuarias. Vamos a proceder ahora con la toma de asistencia. Permítanme, ya les comparto pantalla. Ok, estamos viendo allí la pantalla de Odín. Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces les agradezco como siempre su confirmación a través del chat o del audio para que quede el correspondiente registro aquí de asistencia. Juan David Marín. Presente, Gracias, Juan profe. David. Jorge Mario Rincón. Buenas noches, presente. Gracias, Jorge. Juan Pablo Román. Presente. Gracias, Juan. Viviana Uribe. Presente. Gracias, Viviana. Lorena Zapata. Presente, profe. Gracias, Lorena. Perfecto. Dejamos esto actualizado de una vez. Ok. Vámonos entonces a nuestra plataforma para evidenciar los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Hablar de algunos pequeños avisos parroquiales acá antes de iniciar los temas. Primero, buen desarrollo de todos para el tema del parcial. Ya pueden ver la verificación de sus intentos, las correspondientes respuestas y demás. Ya lo pueden visualizar allí en plataforma. Las notas ya se encuentran alojadas también en Sistema Odin para que las verifiquen. Si tienen alguna inquietud con respecto al parcial, me la pueden hacer saber y lo validamos. Quería recomendarles también o recordarles mejor que todavía tenemos entonces dos sesiones que manejaremos acorde a lo concretado y concertado a través de las grabaciones de las mismas. La próxima sesión es una de ellas, la sesión número 5, el día 2 de noviembre, el cual es festivo por calendario. Lo trabajaremos entonces con grabación, al igual que lo trabajamos con la sesión del 12 de octubre. Y posterior a eso, la sesión del día 16 de noviembre también la trabajaremos de la misma forma. Recordemos entonces que allí a través de la grabación pues se entregarán los contenidos. La idea es que ustedes visualicen el video y realicen las actividades que quedan allí dispuestas en cada sesión o en la sesión que queda grabada para que se evidencie la participación y la visualización de los contenidos también. Así como lo hicimos en la sesión del 12 de octubre, se solicitará de pronto eh, validación de algunos interrogantes o participación a través de algunos interrogantes que queden allí de los contenidos. Las actividades obviamente que queden allí dispuestas también. Y los correspondientes comentarios de visualización en el canal institucional para que por favor no olviden hacerlo. De igual forma, quienes tengan pendientes confirmación de visualizaciones, por favor recuerden realizarlo, que esto es la forma de homologar la asistencia para que no vayan a tener inconvenientes al final del módulo con la parte de registro y control y de pronto algunas inasistencias que se puedan evidenciar allí. ¿Estamos claros con eso, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Ok, paso seguido, entonces vamos a validar los temas para la sesión 4 del día de hoy. Estimamos entonces continuar hablando de las operaciones en las zonas portuarias. Ya habíamos visto inicialmente algunas de ellas trabajadas en la zona marítima o en la zona mar, zona agua. Vamos a contextualizar un poco nuevamente esas operaciones. Pasamos entonces luego a las
operaciones con mercancías o directamente de las mercancías. Vamos también a trabajar un poco las operaciones en los puertos marítimos con relación al flujo de mercancías como tal, evidenciar un poco una información que nos entrega el módulo allí. Y también en la parte de los aeropuertos y zonas portuarias aéreas, cómo es el manejo del flujo de mercancías, identificar un poco cómo se maneja la operación allí. Vamos entonces a nuestro módulo. Antes de ir al módulo, recordemos que tenemos un artículo para manejar un debate el día de hoy. Lo estaremos realizando antes de finalizar la sesión. Allí había quedado dispuesto en el área de recursos para que ustedes hicieran la correspondiente lectura y hiciéramos un pequeño debate o para que hagamos un pequeño debate antes de finalizar la sesión. También les informo de una vez que quedará una actividad propuesta. Uno la ven allí en plataforma, como siempre lo hago posterior a la sesión quedará habilitada. Un taller, un pequeño taller que vamos a realizar allí en plataforma. Taller conceptual, taller de conceptos, para que cada uno de ustedes lo desarrolle. Con disponibilidad, pues, durante el transcurso de toda esta semana. Bueno, ahora sí vamos al módulo. Estamos viendo allí la pantalla del módulo, compañeros. Sí, Sí, profe. señor. Perfecto. Vamos entonces a contextualizar un poco donde habíamos quedado. Habíamos quedado en esta parte. Permítanme, yo me regreso aquí al mapa conceptual. Alcanzamos a ver entonces, en la sesión anterior, las operaciones para la llegada de la motonave o de las motonaves o de las naves, barcos, buques, como ustedes lo quieran identificar de mejor forma. Y hablábamos de 5 operaciones puntuales: atraque, practicaje, remolque, amarre y fondeo. Actividades que alcanzamos a desarrollar entonces allí al finalizar la sesión anterior, donde hablamos de lo que era el atraque y el inicio de dicha actividad, incluso al momento de que la motonave es anunciada para la llegada al puerto o a la zona portuaria. Allí se inicia la operación de atraque y luego ya la ubicación correspondiente de la misma motonave en el muelle que queda asignado. Esto a través de otras actividades como el practicaje, el remolque en algunos casos, no necesariamente en todos los casos. En muchos de los puertos colombianos o zonas portuarias colombianas se utiliza el remolque por la ubicación de los mismos y por la disponibilidad de espacios que se tienen. En casi todos se utiliza, pero no es de mandatorio cumplimiento en cada una de las operaciones. Eso depende del tipo de motonaves que se estén aproximando a cada uno de los puertos y a cada uno de los muelles. El amarre, que es una operación directamente relacionada con la motonave y la posibilidad de, como su nombre lo indica, amarrar y utilizar algunas herramientas que están dispuestas tanto en el muelle como de la misma motonave para que se eviten movimientos adicionales que puedan afectar las operaciones al momento de ya estar hablando de operaciones directamente con las mercancías. Y una operación adicional también que posibilita la seguridad de la motonave como tal y también la facilitación de la operación con las mercancías es el fondeo, que es solamente el hecho de dejar caer el ancla o las anclas que cada una de las motonaves tiene dispuestas para tal fin, y se realiza esta operación para asegurar aún más, adicional a la operación de amarre. Utilizan el fondeo para asegurar aún más la estabilidad de la motonave como tal y la estabilidad de las mismas mercancías. Ahora vamos entonces a ver las operaciones directamente donde se involucran las mercancías. Las mercancías para ya iniciar las operaciones, en el caso de la llegada de las motonaves, las operaciones de importación. O en el caso de salida de las motonaves, las operaciones donde intervienen las mercancías para poder efectuar ya y finalizar todo un proceso de exportación. Esto hablando de la vía marítima o de las zonas portuarias marítimas. Les decía en la sesión anterior que hay una operación de estiva y desestiva.
y les recomendaba que no la confundiéramos con la operación de estibar o paletizar, como lo conocemos en logística, estibar o paletizar mercancía. Es decir, las cajas cuando las disponemos allí en la estiba, en el palet de madera, en el palet plástico, y en la cual unificamos o establecemos una unidad de embalaje para dichas mercancías. No es este el caso. La operación de estiba y desestiva en las zonas portuarias se refiere al proceso de organización de las mercancías y la planificación de las mismas para ubicarlas dentro de una motonave o para sacarlas de una motonave y luego ubicarlas en la zona dispuesta ya para su movilización hacia los correspondientes depósitos. Aquí en la operación de estiba y desestiva, entonces estamos hablando solamente de la planificación y operación u organización para que luego se proceda con el cargue o descargue de las mercancías. Aquí en estiva y desestiva aún no estamos hablando de cargue y descargue. Entonces, si vemos el concepto, operaciones de estiva, entonces son operaciones que se realizan con las diferentes mercancías para la ubicación o correcta ubicación en las áreas o zonas de carga. Y se tienen en cuenta, obviamente, todas las operaciones, toda la seguridad de las operaciones como tal. Recordemos que en los puertos, zonas portuarias marítimas, la seguridad de la operación es primordial. Primero, y en orden de importancia, la seguridad del personal, de los operarios que están allí manipulando todas las herramientas, manipulando las mismas mercancías, porque pues por la condición de las unidades de embalaje o unidades de carga, como son los contenedores, pues el nivel de riesgo es bastante alto. Entonces allí se debe asegurar primero toda la operación para luego proceder a ejecutarla, siempre en cada una de dichas operaciones. Allí nos dividen entonces la operación de estiva en dos. Una es la entrada de la mercancía hasta la bodega. Paso seguido, desde el muelle, perdón, desde el muelle, que es el lugar donde está ubicado la motonave o el buque, se trabaja o se analizan todos los movimientos que se van a hacer, tanto horizontales como verticales, para desplazar la carga hasta el lugar de almacenamiento. Es decir, aquí se comienza a analizar la ubicación de cada uno de los contenedores en el caso de la importación, por ejemplo, el plano de contenedores que trae dicha motonave y cuáles son los contenedores que van a quedarse en el puerto colombiano. Recordemos que estas motonaves generalmente traen una gran cantidad de mercancías para los diferentes puertos que estiman tocar en su ruta. Allí entonces tiene que identificarse muy bien cuáles son los contenedores que efectivamente se quedan en puerto colombiano y cuáles son los que prosiguen su ruta hasta su destino final. La otra operación es el almacenamiento, que de igual forma debe analizarse y debe asegurarse todos los movimientos que se van a hacer para dejar esta mercancía que se estima descargar en la zona de almacenamiento correspondiente. Ahora, si hablamos de la exportación, de igual forma, estas dos operaciones en cuanto a la planeación son determinantes. Primero, ubicar y determinar en el lugar de almacenamiento donde están los contenedores ya dispuestos para salir a exportación. Ubicar entonces dónde está esa mercancía, cuáles son los contenedores que corresponden a esa motonave que está en operación, identificarlos y luego programar toda la movilización de los mismos. De igual forma, una vez son llevados a la zona de muelle, se establece la misma operación para identificar en qué parte del contenedor, del buque, perdón, o de la motonave, se ubicarán cada uno de esos contenedores. No solamente asegurando de que sean los contenedores de esa motonave, sino que también se asegure la estabilidad de la misma, la estabilidad de la motonave. Y allí juega un papel primordial, obviamente, toda la tripulación de la motonave, quienes son los que tienen la experiencia
para la ubicación de los contenedores, para la distribución de pesos y demás, que no les vaya a afectar en su navegabilidad, la estabilidad del buque. Entonces la operación allí es bien compleja, pero obviamente los operadores en puerto y las tripulaciones de las motonaves pues tienen toda la experiencia del caso, toda la experticia y el conocimiento del caso para que las operaciones fluyan como deben de fluir. Pero aquí, hasta este momento estamos hablando de una organización y planificación. Cuando hablamos entonces de estiva, es esa organización para la correspondiente salida de la mercancía o ingreso de la mercancía. Y la operación de desestiva, en la operación de desestiva, ya allí se comienza entonces a hablar de la movilización de la mercancía desde la motonave hacia el puerto o hacia el muelle. Estiva, la organización para llenar la motonave, desestiva para retirar la mercancía de la motonave. Una vez planificada toda esta operación, tanto de estiva como de desestiva, ya ahí sí, cuando ejecutamos la operación, hablamos de la operación de carga y descarga, cuando ya se ejecuta el movimiento de todas estas unidades. O en algunos casos, no necesariamente las unidades como es el contenedor, sino que se manejan otro tipo de mercancías como maquinaria que se mueve por sus propios medios, vehículos que se mueven por sus propios medios. En esos movimientos también se hace toda la planificación, así se estén moviendo por sus propios medios. Se debe hacer toda esta planificación para que la mercancía esté correctamente ubicada, ya sea en los sitios de almacenamiento, en los muelles o en las mismas motonaves. O la operación de contenedor como tal, utilizando las grúas pórticos, los diferentes transportes internos y las diferentes grúas de movilización de unidades que se utilizan en los puertos. Pero ya en la operación de carga y descarga, allí sí está ejecutándose el movimiento de la mercancía. Allí sí se está ejecutando ese movimiento a través de estas herramientas, como les digo. Las grúas, grúas pórtico, transportes internos, movilización de estos contenedores o de las mercancías como tal. O en algunos casos también mercancías extradimensionadas que vienen dispuestas en otro tipo de unidades diferentes al contenedor, ya llámense huacales, llámense cajas de madera, que por su extradimensión pues no son manejables en un contenedor y se trabajan en las bodegas de las motonaves y son luego dispuestas para la operación del operador portuario como tal, para que sean desembarcadas o embarcadas. En este primer gráfico, vamos a ver dos gráficos aquí con respecto al flujo de mercancías en el puerto. Voy a ver primero voy a ampliarlo un poco para que lo podamos identificar. Este sería un pequeño resumen de lo que hablamos en cuanto a la movilización o las operaciones, perdón, al momento de que la motonave es anunciada, es decir, en la zona marítima o en la zona agua, como también se le conoce, y las operaciones cuando ya la mercancía comienza a ser trabajada desde la misma motonave, cuando ya ha hecho el proceso de atraque, remolque, amarre, fondeo, practicaje y demás. Cuando ya se ha realizado esto y comienza la operación en la zona tierra como tal, o en la zona de muelle y luego en las diferentes zonas de almacenamiento, depósito, manipulación de mercancías, en fin. Encontramos entonces en la parte derecha del gráfico la zona marítima. Primero, el límite marítimo, que aquí está determinado por una línea punteada. El límite marítimo donde en este límite marítimo, antes de este límite marítimo, para iniciar la operación, la motonave ya debió haber sido anunciada al puerto como tal o a la zona portuaria para que comience la operación de atraque, es decir,
decirle a la tripulación, al capitán de la motonave de ubicarse en el muelle 1, en el muelle 2, en el 3, en fin, en el que tengan el espacio disponible. Y la operación va a estar sujeta a una operación de remolque o solamente vamos a realizar el practicaje correspondiente porque hay el espacio suficiente para que la motonave arribe a su puerto. Permítanme un segundo, por favor. Ahí estamos todos en conexión. Estaba viendo aquí unos movimientos. De pronto alguien se había desconectado. Ok, entonces les decía que antes de ese límite marítimo y cuando ya la motonave ha sido anunciada, se procede con todo esa ejecución de la operación en la zona marítima. La aproximación de la motonave, el practicaje, el remolque si es necesario, los amarres y fondeo correspondiente. Una vez ubicada la motonave, como lo vemos aquí en la gráfica, en el muelle, ya comienza entonces la planeación de la operación, que es la parte de estiva y desestiva. Y luego la operación como tal, ya la movilización, carga y descarga de la mercancía. Recordemos también que siempre vamos a hablar de carga y descarga porque cada una de estas motonaves que arriba los diferentes puertos y zonas portuarias tienen la necesidad tanto de dejar mercancía como de cargar mercancía. Ese es su objetivo porque las motonaves como tal tienen que estar siendo altamente utilizadas en cuanto a la disponibilidad de espacio que tienen, porque pues ese es su negocio. Y además de eso, además de ese negocio de movilización de mercancías, su negocio también está determinado por el menor tiempo posible que esté una motonave de estas haciendo una operación en un muelle, en un puerto o en una zona portuaria. Entre menos tiempo estén parqueados haciendo una operación, más productivos y más eficientes son en su proceso de transporte. Por eso cuando algunas motonaves llegan a los puertos y la operación es demorada, hay congestión, en fin, se generan algunos inconvenientes con las líneas navieras directamente, afectando incluso a los mismos importadores o exportadores. ¿En qué sentido? En que al momento de generarse de pronto alguna congestión de algún tipo, por un paro, por exceso de mercancías, por dificultades en la operación, problemas con los operadores portuarios, en fin, las navieras incluso pueden tomar la determinación de no esperar más tiempo y obligar a que la motonave deba salir en determinado tiempo del muelle o del puerto. Y eso puede afectar la operación, sobre todo en la exportación, cuando es una motonave que ha llegado a dejar mercancía, se inicia la operación y se hace todo el proceso de descarga de la mercancía, pero ya la operación viene atrasada y de pronto al momento de hacer la carga de la mercancía es donde se presentan los inconvenientes y uno puede que no se alcance a cargar toda la mercancía, se carga una parte, entonces se quedan algunos de los contenedores de los exportadores. O incluso a veces se han presentado casos donde toman la decisión de que la motonave solamente deje mercancía y no reciba ningún tipo de carga. Ya un poco más por operaciones o por situaciones un poco ajenas a las operaciones de puerto, como por ejemplo, inestabilidad que se haya detectado en la misma motonave y que se tome la decisión de manera unilateral de que la motonave no reciba más mercancía, por lo menos en el puerto colombiano. Puede que en otro puerto al momento de descargar más mercancía sí reciban más contenedores, pero también suceden este tipo de inconvenientes en la operación portuaria. No es tan común, pero puede suceder y ha pasado. Lo que les digo, la motonave llega, descarga la mercancía en importación, está programada para recibir mercancía en exportación, pero la línea naviera a través de la tripulación, su capitán y demás, toma la decisión de no recibir carga porque puede haber algún problema de inestabilidad o puede afectarse la seguridad como tal, tanto la de la tripulación como del resto de las mercancías, si se recibe más carga. Entonces allí esas situaciones pueden afectar notablemente a los exportadores o en algunos casos a los importadores y afectar obviamente todo lo que es su cadena de suministro. Por eso en algunas ocasiones escuchamos allí en la operación portuaria que se generan
es un término que se conoce en la operación del transporte marítimo, rollover. De pronto Lorena lo ha escuchado, que Lorena está un poco más familiarizada con la operación marítima. Los rollover, cuando por X o Y motivo no se alcanza a cargar alguna mercancía para exportación, y esa mercancía que no fue cargada queda dispuesta para la siguiente motonave en itinerario. Es decir, si el itinerario de una naviera es que todos los martes está llegando al puerto de Buenaventura y se sucede en una situación de estas, mañana, por ejemplo, llega una motonave y tiene una carga para salir en exportación y toman esa decisión, pues la carga quedará para cargarse en la motonave que llegará el próximo martes, la próxima semana. Esto obviamente si es una situación netamente y es una instrucción netamente de la línea naviera, pues será la línea naviera quien asuma todos los extracostos correspondientes. Con respecto a la operación, no quiere decir extracostos que se le puedan generar al exportador. Ahí difícilmente las navieras van a responder. ¿Alguien nos iba a hablar, perdón? Sí, profe, yo. Lore, cuéntanos. Sí, cuando sucede eso es muy complicado porque no avisan. Uno se da cuenta ya cuando supuestamente la mercancía ya era horas para salir y se da cuenta de que no, que salió a los 8 días siguientes. Y los costos, por ejemplo, tuvimos un contenedor que se nos quedó en Estados Unidos 15 días esperando una salida y no nos dimos cuenta y la gente de carga no nos avisó y fue un costo alto que tuvimos que pagar. Claro, sí, Lore nos comparte esa situación, por eso les decía que de pronto ya estaba un poco más familiarizada con el tema, porque la operación en la empresa donde ella labora tiene esas características. Y esas situaciones, como la que le sucedió a Lorena, como les digo, no son tan usuales, pero afectan notablemente una cadena de suministros. Imagínense 15 días una mercancía que está dispuesta para la exportación, esperando ser embarcada para llegar a su destino final. Y que adicional a eso tienen la situación del flujo de información que tanto hemos hablado de pronto en otros módulos. Incluso en al principio, en las primeras sesiones, lo hablábamos del flujo de la información también, donde es tan necesario informarse de este tipo de situaciones. Cuando la mercancía ya está en puerto, en la zona portuaria, y ha estado sujeta ya al proceso de exportación y solamente falta el cargue de la mercancía, pues digamos que ya en ese momento es un poco difícil buscar una solución diferente, como decir, no, es que lo embarco con otra naviera, pues ya ahí la situación se complica porque no es así de sencillo, porque los contenedores pertenecen a una sola naviera, porque no se puede digamos que sería mucho más costoso vaciar ese contenedor, llenar otro, movilizaciones. Todas estas operaciones en puerto cuestan y en algunos casos son muy costosas y como nos decía Lorena, los extracostos, por ejemplo, de 15 días son altos, son altos. Y en algunos casos, como les decía, las navieras asumen algunos de ellos, pero en otros no. En otros es difícil que ellos asuman esto porque una de las premisas que tienen las navieras, o premisas no, digamos que es una de sus cláusulas como tal en cada uno de los contratos o en cualquiera de los contratos, y es que todos los itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso. Es decir, que nosotros desde el punto de vista de usuarios de una zona portuaria y usuarios del comercio exterior como tal, estamos sujetos a lo que ellos determinen. Entonces, si determinan, como les decía, no salir de un puerto con mercancía para exportación, a eso estamos sujetos. Y difícilmente podemos establecer alguna reclamación de tipo monetario allí que permita recuperar algo de los extracostos que se presenten. Es una situación que no es solo para Colombia, es una situación que es para todo el mundo, porque estos grupos que manejan el transporte marítimo son unos grupos muy poderosos. Se podría hablar de allí de casi que un oligopolio donde algunas pocas empresas y a través de las fusiones que se han venido presentando tan aceleradas durante los últimos 10 años,
Hay casi que 5 o 6 empresas que controlan casi todo el transporte marítimo internacional, pues allí casi que estamos sujetos a lo que ellos determinen en ese sentido. Pero es Y ellos, importante conocerlo. Sí, Lore. profe, y ellos nunca tienen las de perder, los costos son súper altos y paga o paga. Eso, Sí, son sí, muy como les cuestiones, decía, me parece. sí, eso es arbitrario, Lore, correcto. Eso es muy arbitrario y digamos que en detrimento de lo que es la competitividad de la operación marítima. ¿Por qué? Porque lastimosamente todos los usuarios están sujetos a eso, están sujetos a esas determinaciones que ellos toman y que, como lo dice Lore, no es nada económico. Esto es muy costoso, en algunos casos esas operaciones se tornan muy costosas y llega al punto donde el usuario, llámese exportador o importador, pierde la rentabilidad completa del negocio y debe de cumplirle a su cliente, claro que sí, debe de cumplirle, pero ¿a qué costo? Y muchas veces también estas operaciones, estas negociaciones, tanto de importación como de exportación, están sujetas, por ejemplo, a pólizas de cumplimiento y demás, donde se afecta aún más de forma económica a los intervinientes, llámese importador o exportador. Es un tema de discusión incluso a nivel internacional, a través de la Cámara de Comercio Internacional, pero como les digo, son 5 o 6 grupos empresariales a nivel mundial que dominan casi que este negocio de la movilización marítima de mercancías, y es muy difícil pelear contra ellos. Es muy difícil y como nos dice Lore, ahí llevamos siempre las de perder, o los usuarios de comercio exterior llevan siempre las de perder. Es muy difícil que una naviera asuma la totalidad de los costos en estas situaciones. Pero es un caso que hay que conocer, son casos que son reales. Aquí Lorena nos estaba exponiendo uno de ellos, donde lastimosamente la afectación hacia la cadena de suministro es alta, es alta. Profe, también Señora. sucede otro hecho que se llama como black sailing, que la naviera no sale, sino que se demora como 3 o 4 semanas para salir. Los black sailing, sí, Lore, esta situación, ya que tú la nombras, me permito explicarla, que está directamente relacionada con las operaciones portuarias marítimas. Los blank sailing se dan en su gran mayoría desde el mercado asiático, en su gran mayoría. Pero también puede suceder en cualquiera de las zonas portuarias del mundo. Y esto se establece cuando no existe una gran cantidad de mercancía que permita que las operaciones en las motonaves sea productiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen las navieras? No sé, un buque, por ponerles cualquier caso, un buque de 18.000 TEUs, ¿sí? Con capacidad para 18.000 contenedores. Estamos hablando de un buque Panamax o Post-Panamax, un buque grande que tiene la posibilidad de mover 18.000 contenedores y que el inicio de su ruta es el mercado asiático. Sí, por ser uno de los mercados más importantes del mundo. El inicio de su ruta es el mercado asiático. Resulta que, por X o Y motivo, las fábricas, los exportadores, el mismo mercado, las mismas condiciones del mercado, llevan a que no exista la cantidad de mercancía necesaria para que una motonave de 18.000 contenedores sea productiva. Es decir, que por lo menos tenga el 50% de la totalidad de contenedores para salir de esa ruta. ¿Qué dice entonces la naviera? No, programemos un blank sailing, es decir, una salida en blanco, no vamos a salir esperando a ver si la próxima semana hay mercancía. Si no hay mercancía, otro blank sailing y a la próxima semana. Así de arbitrario es el tema. O en algunos casos son estrategias también de las mismas compañías navieras, de esos 5 o 6 grupos que les digo, que manejan el negocio, y dicen, vamos a programar entonces blank sailing para un tema de subida de tarifas, aplicar algún recargo adicional, estrategias netamente tarifarias y que de nueva cuenta
afectan a los operadores o a los usuarios de comercio exterior. Es correcto también ese manejo, y gracias, Lore, ahí por el aporte en cuanto a ese tipo de operación que es muy usual ya en el comercio exterior y en la operación marítima como tal. Incluso ya en algunos casos se tiene casi que por conocimiento que en el año se presentan 2 o 3 blank sailing, sobre todo desde el mercado asiático. Generalmente después de Año Nuevo Chino y después de las festividades, e incluso las que acaban de pasar en China también. Ellos hacen otra festividad en el mes de octubre, principios de octubre, septiembre más o menos, oscila entre esos meses. También se generan unos blank sailing. Esto sin decir que se pueda presentar en otros mercados, como mercancía que estima salir de Norteamérica o de la Unión Europea. También puede suceder esta misma situación sin ningún inconveniente, porque pues todas estas empresas o compañías navieras están dominando todas las rutas, todos los itinerarios. Entonces es susceptible a que pasen cualquiera de estas rutas. Volvemos entonces a la operación. Cuando ya se ha finalizado la operación en la zona marítima, entonces entra la operación en la zona terrestre o en la zona tierra, que inicia con la carga y descarga de mercancía. Si estamos hablando de una importación, pues inicia con la descarga de la mercancía. Luego esta mercancía es trasladada a los diferentes depósitos que tienen habilitados o que tiene habilitado, o los espacios de depósito que tiene habilitado la zona portuaria como tal o el puerto como tal. Allí se realiza toda la operación aduanera en cuanto a la parte de importación. Y la mercancía, una vez ya cumple con todos los trámites aduaneros, cumplimiento de permisos, requisitos legales, administrativos y demás, pago de impuestos, la mercancía pasa a la zona de almacenamiento y evacuación, cuando ya la mercancía está lista para que sea retirada por los correspondientes transportes terrestres, sean contratados directamente por el operador portuario o sean contratados directamente por el importador, si estamos hablando de una importación. Transporte terrestre debidamente identificado y ligado y vinculado a la operación portuaria. No cualquier transportista puede hacer o entrar a un puerto a retirar mercancía. Debe haber una vinculación correspondiente de tipo legal, de tipo de conocimiento de la empresa transportadora, debe ser reconocida, estar constituida y demás para poder hacer este tipo de movilizaciones, esto por un tema de cadena de seguridad. Cuando estamos hablando de la exportación, pues la mercancía llega a través de esos mismos transportadores terrestres habilitados, ingresa a la zona de almacenamiento inicialmente para que luego sea distribuida hacia los depósitos o depósito habilitado por la zona portuaria para realizar todo el trámite de exportación, el trámite aduanero de exportación, cumplir con inspecciones y demás, verificación de documentos. Y una vez la mercancía ya queda lista en esa operación de exportación, pues quedará programada para la correspondiente entrega hacia la zona de carga para que ya sea subida a las diferentes motonaves. Todo esto, teniendo en cuenta que es una operación que realiza directamente el operador portuario, es el operador o los operadores portuarios. Es el único habilitado para realizar todas estas operaciones, todas estas movilizaciones. Es decir, no podemos decir que no, nosotros tenemos una flota de vehículos, entonces vamos a hacer toda la movilización en la zona portuaria. No, esto es una operación única y exclusiva del operador portuario o los diferentes operadores portuarios que existan en un puerto. Y para eso se realiza pues el correspondiente cobro y demás a los diferentes intervinientes, al importador, al exportador, en algunos casos mediado por el agente de carga internacional, en algunos casos mediado por el agente de aduana, pero en definitiva es el usuario exportador o importador quien realiza todos estos pagos directamente al operador portuario.
Y allí a estos operadores portuarios y zonas portuarias como tal es donde la superintendencia ingresa a hacer los correspondientes seguimientos, verificaciones, investigaciones e incluso establecimiento de algunas sanciones para quienes no cumplan con la operación como está establecida. Que esperamos que se siga realizando de buena forma toda esta ejecución de investigación y de verificación tanto de tarifas como de la misma operación como tal, porque es bien necesario en los puertos colombianos que se esté haciendo esta labor por parte de las entidades de control. Ahora aquí vemos un poco más al detalle el flujo de la mercancía como tal en el puerto. No, así queda muy pequeño, permítanme lo amplío un poco más. Ok. Aquí se ve en un poco más, perdón, un poco más en detalle entonces la operación del flujo de mercancías. Como vemos aquí en la parte de arriba es un poco lo que ya hablábamos del ingreso de la mercancía. Aquí nos voltean un poco la gráfica como la veíamos en la parte anterior, donde estaba más enfocado un poco hacia la importación. Yo les estaba hablando de ambas operaciones para que fuera un poco más entendible. Aquí nos muestran ya como si estuviéramos hablando de una exportación donde la mercancía llega a la zona de recepción a través del transporte terrestre, en algunos casos a través de transporte férreo, en algunos casos también a través de transporte fluvial, pero se está involucrando ahí directamente el transporte terrestre. Luego se realiza ese transporte horizontal que ya es el ingreso del transporte con la unidad, en este caso el contenedor, a la zona de almacenamiento. Zona de almacenamiento que puede estar dividida en almacenamiento como tal y luego la zona de depósito donde se hace toda la operación aduanera, que podría ser, como lo vemos aquí en la parte inferior de la gráfica, una primera zona de contenedores donde están almacenados y dispuestos para luego ingresar a una zona ya de operación aduanera y preparación antes de la ubicación de la mercancía en la motonave. Esto entonces siempre va a estar determinado por transportes terrestres horizontales, es decir, allí dentro de la zona portuaria, a través de las diferentes herramientas que se tienen, vehículos especializados, las mismas grúas que permiten la movilización del contenedor o de la mercancía dentro del puerto. Y luego la operación de carga o descarga, allí en el muelle, para que la motonave pues ya continúe con su operación como tal. Aquí tenemos entonces tanto operaciones de mercancías, flujo de mercancías, como la misma operación de la motonave en la zona agua. ¿Alguna inquietud con respecto a esta operación como tal de flujo de mercancías y también de la operación marítima en el puerto? No, señor. Ok. Bueno, esperemos que haya quedado bien entendida esa parte. Tenemos pues una pequeña evidencia de cómo se hace esa movilización de los contenedores a través de las diferentes, como les decía, grúas que hacen la movilización de la unidad o algunos transportes terrestres también que lo pueden hacer. Esto dentro del mismo puerto. Estamos hablando de la operación dentro del mismo puerto o la zona portuaria. Ahora vamos a ver un poco acerca de las operaciones en los aeropuertos. No se distancia mucho de lo que vemos en la operación marítima o en la zona portuaria marítima, no se distancia mucho. Obviamente aquí hay que entender que los niveles de mercancía no son tales como los vemos en una zona marítima. Allí hay mucha más mercancía. En los aeropuertos no es tanto el movimiento de cantidades, pero sí es muy constante este movimiento, es muy constante. Y además que tiene la particularidad que a la vez que se hace una movilización de mercancías, también se está haciendo una movilización de personas. Y hay una operación directamente con las personas.
otra operación directamente con las mercancías y que luego confluyen ambas en el medio de transporte, es decir, en la aeronave. En la gran mayoría de los casos, en otros casos, pues, cuando son aviones solamente cargueros, pues, allí solamente estará involucrada la operación con la mercancía, pero se hace importante toda esta movilización, más aún en lo que es el enfoque hacia la seguridad de la mercancía. Recordemos también que por temas de seguridad, pues se ha identificado, y ya de esto hay casi que una gran cantidad de información recolectada, incluso ya tenemos hasta programas especializados en el tema de seguridad en los aeropuertos, pero recordemos que las zonas portuarias aéreas son de las más afectadas y perseguidas para la vulneración de la seguridad como tal, tanto de las personas como de las mercancías, ¿sí? Entonces allí el nivel de seguridad se hace muy relevante al momento de cualquier tipo de operación y por ende también una alta manipulación de la mercancía para hacer esas verificaciones de seguridad. Digamos que en relación con la operación que se ve en la zona portuaria marítima versus lo que vamos a ver en los aeropuertos, la manipulación de la mercancía se ve mucho más afectada en los aeropuertos que en la misma zona portuaria marítima. A pesar de que se tienen herramientas y tecnologías dispuestas para esto, como los escáneres y demás, pero allí hay una gran manipulación, teniendo muy claro pues que la afectación de seguridad allí es muy susceptible. Vamos entonces a ver las operaciones en los aeropuertos. Hablamos de los aeropuertos y su operación dividida en dos partes. Así como en la operación marítima hablábamos de la zona marítima y la zona tierra, en la operación portuaria o aeroportuaria hablamos de un lado aire y de un lado tierra. Y cuando hablamos del lado aire no necesariamente estamos hablando, como su nombre lo dice, operación o una operación que se realice en el aire. No. El lado aire está determinado como todas las operaciones que se realizan donde interviene o se está interviniendo a la aeronave como tal, al avión como tal, ¿sí? Entonces estamos hablando incluso que la operación en el lado aire inicia cuando, de igual forma que en la marítima, el avión o la aeronave se ha reportado a la torre de control para iniciar su proceso de aterrizaje. Allí ya comenzó la operación lado aire, porque ya se involucró un personal de la zona portuaria aérea para recibir un medio de transporte, que es la aeronave, que puede traer personas o puede traer mercancía o puede traer ambos. ¿Sí? Pero allí ya estamos hablando de la operación en el lado aire. Cuando ya se comienza a aplicar sobre la aeronave cualquier tipo de operación, cualquier tipo de manipulación. Y manipulación cuando esta obviamente ya ha llegado o ha hecho su aterrizaje como tal. Y en el aterrizaje comienzan ya las operaciones. Primero, pues, el carreteo. Una vez aterriza y generalmente la aeronave comienza a hacer su carreteo para la ubicación o el parqueo como tal de la motonave, ya sea en los muelles establecidos para el desembarco de personas o en algunos casos en las mismas zonas de pista donde hacen el desembarco tanto de personas como de mercancías. Eso depende de la disponibilidad y de la disposición que tengan los diferentes aeropuertos. Allí entonces estamos hablando de solo operación lado aire. Cuando llegan las diferentes plataformas, incluso las plataformas de desembarco, que las escaleras, las plataformas para desembarcar equipajes, mercancías, las plataformas que están previamente diseñadas ya para que los aviones o las aeronaves lleguen directamente a hacer el desembarco de los pasajeros. La operación del traslado, el traslado de la mercancía, donde inicia el traslado de la mercancía o del equipaje hacia las diferentes bodegas o zonas establecidas para la recepción de los mismos. Hasta allí estamos hablando del lado aire. Hasta allí, cuando comienza esa operación. Ya luego,
cuando tanto pasajeros como equipaje, como mercancías, han sido desembarcados de la aeronave. Estamos hablando de una llegada de una aeronave a un aeropuerto o zona portuaria aérea. Cuando ya se han desembarcado y están ingresando a las zonas, a las diferentes zonas establecidas para su continuidad en la operación, es decir, los counters, salas de espera, salas de recepción de equipaje, las mismas bodegas de equipaje, las bodegas de mercancía. Allí ya comenzó la operación en el lado tierra, hablando de la llegada de mercancías. Entonces, miremos los conceptos. Operación del lado aire, todas las operaciones que se aplican sobre las aeronaves. Y todo se mueve alrededor de lo que ellas necesitan. Como les decía, las plataformas, incluso el mismo tanqueo como tal, eso es una operación lado aire, porque allí está involucrada la aeronave. ¿Sí? La operación de la ubicación de los alimentos que van a distribuir en la aeronave, esto también es operación lado aire. Todo donde esté involucrada la aeronave se considera operación lado aire. Y ya luego la operación lado tierra, el concepto nos dice operaciones que giran alrededor de los diferentes tipos de carga, pasajeros y sus necesidades. Entonces allí se identifica toda la infraestructura que se tiene en los diferentes aeropuertos para la manipulación de los mismos, como el terminal de pasajeros, como las bodegas, como los sitios para la recepción de equipaje, como los counters, las zonas, las salas de espera, las diferentes zonas VIP de las aerolíneas y demás. Todo esto es lado tierra. Todo esto es lado tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Ok. Bueno, continuemos. Gráfica de ambientación de un aeropuerto. Esto creo que ya todos lo conocemos. Diferentes ubicaciones. Pues aquí podemos identificar en esta gráfica todo lo que es el terminal como tal, toda esta estructura o infraestructura es donde se realiza la operación tierra. Toda esta estructura, los diferentes sitios para el embarque y desembarque de pasajeros. Por aquí tenemos mercancías también, en fin. Y ya toda esta zona donde están involucradas las aeronaves, donde están haciendo los procesos de tanqueo, llenado de alimentos, descargar equipaje, mercancías y demás. Toda esta operación aquí ya es la operación lado aire. Toda esta zona ya esto es operación lado aire. Diferentes operaciones de desembarco y embarque de mercancías. Las diferentes bodegas o centros de almacenaje que se tienen en los aeropuertos, en algunos un poco más grandes, en otros un poco más pequeños, en algunos con grandes deficiencias en cuanto a la infraestructura para la manipulación y operación de mercancías, como es el caso de nuestro aeropuerto, donde se tiene muy poca disponibilidad de espacio para la manipulación de mercancías. Algunas aerolíneas pues tienen unos espacios allí establecidos, pero pues nada que ver con lo que estamos viendo por aquí, por ejemplo, aquí en la gráfica del aeropuerto El Dorado. Más operaciones lado aire, operaciones lado tierra, como les decía, counters, toda la zona de recepción de pasajeros y demás. Y más nos interesa aquí la operación o el flujo de mercancías en el aeropuerto, en el transporte aéreo, en esa zona portuaria aérea. Como lo veíamos entonces allí en la zona portuaria marítima, la idea con el flujo de mercancías es que este obviamente sea casi que ininterrumpido, que esté constantemente en movilización o en movimiento y que difícilmente sea interrumpido. Sin embargo, por la gran cantidad de operación y de mercancías movilizadas a través de la zona portuaria aérea, en muchos casos se ve interrumpido y el flujo se vuelve un poco lento
más allá de lo que quisiéramos nosotros desde el punto de vista de usuarios del comercio exterior que realmente fuera o la eficiencia que realmente se tuviera allí. Para tener claro entonces este flujo de carga en el transporte aéreo o en las zonas portuarias aéreas, en primera instancia debemos identificar que esa operación se divide en dos flujos. Como ven allí en la parte izquierda de sus pantallas, perdón, un flujo documental y un flujo físico. Aquí estamos hablando desde el punto de vista de la exportación, que es la llegada de la mercancía a una zona portuaria aérea para que posteriormente salga a su destino en el exterior. Ya miraremos que es básicamente igual el proceso al momento de la importación, sino que ya lo vamos a hacer en reversa. Con lo que terminamos en la exportación, iniciamos en la importación. Pero vamos a identificar estos factores aquí o estos flujos, que la idea, vuelvo y lo repito, es que sea ininterrumpido, pero que lastimosamente por los volúmenes de importación y por el tema, vuelvo y lo digo, el tema de seguridad, se hace un poco difícil que sea un flujo un poco más constante. Les decía entonces que la primera opción, la primera validación que tenemos allí es que se va a dividir en dos el flujo, tanto flujo documental como flujo físico. Allí entonces ya nos dice la misma operación que debemos de tener muy claro y muy en cuenta que es un determinante el tema documental en esta operación, al igual en la operación marítima. Pero cuando estamos hablando de la operación aérea, que se entendería que debe ser una operación un poco más ágil, el tema del flujo documental se vuelve importantísimo, porque aquí es un tema ya de horas para la operación. ¿Y por qué de horas? Generalmente, por ejemplo, en la exportación, se determina un itinerario de salida de mercancías. Tenemos, por ejemplo, en la operación desde el aeropuerto Matecaña, una operación de salida de mercancías de carácter internacional y directo desde Pereira ya hacia el exterior, con una aerolínea que toca aeropuerto en Panamá. Es decir, la mercancía sale de Pereira directamente a Panamá y hacer el resto de conexiones a nivel internacional. Esa salida tiene pues establecidos unos itinerarios. Generalmente es en la mañana, a mediodía y terminando la tarde. En la mañana muy temprano, 5:30 creo que sale el primer vuelo. A mediodía sobre las 2, si mal no recuerdo, o 1:30. Y en la tarde 5:30 o 6. Son como el itinerario principal saliendo directamente hacia el exterior, porque tenemos la otra opción que es saliendo por Bogotá. Pero pues en ese caso no es tan utilizado porque pues prefieren los exportadores ir directamente vía terrestre hasta Bogotá. Les sale incluso un poco más económico en algunos casos. Y ya de allí salir directamente hacia el exterior. Ya les voy a explicar qué otro tema importante se debe tener en cuenta cuando se utiliza esa ruta tocando Bogotá o una ruta saliendo directamente hacia el exterior. Vuelvo al ejemplo, entonces la mercancía va a salir directamente hacia el exterior. Quiere decir que todo el proceso de aduana se va a hacer en el aeropuerto internacional Matecaña. Y la mercancía entonces, si estima salir, por ejemplo, en el primer vuelo, en el de las 5:30 directamente hacia el exterior, la mercancía entonces debe estar como mínimo el día antes ya en la bodega de la aerolínea. Y generalmente los exportadores lo hacen así, la colocan el día antes. Y también por un tema de seguridad, porque pues no van a enviar una mercancía a estar una semana en una bodega en el aeropuerto susceptible a un tema de contaminación, por ejemplo. Y de igual forma la aerolínea, en el caso del aeropuerto Matecaña, por ejemplo, no va a tener una mercancía ya almacenada una semana ocupando el espacio cuando los espacios son muy limitados. Entonces allí la mercancía debe estar el día antes en la bodega de la aerolínea. Y quiere decir que entonces ese día antes debe de estar
toda la información documental debidamente lista, preparada, realizar el despacho de aduana, es decir, el proceso aduanero de exportación y demás, para que no se tenga ningún inconveniente al momento de la salida en el itinerario de las 5:30 de la mañana. Si esa mercancía que se recibe el día antes, muy juiciosos, pero no tiene la documentación completa, la aerolínea no va a arriesgar su itinerario y el cumplimiento del mismo por no tener un documento. E inmediatamente dicen, la mercancía no sale a las 5:30 y pues entonces va a salir en horas de la tarde. Y le damos el espacio de la mañana para que usted solucione el tema del documento que hizo falta o que quedó mal elaborado o que tiene inconsistencias y demás. Allí entonces la afectación de tiempo se vuelve mucho más relevante, porque si se está utilizando un transporte aéreo es porque hay también una premura de tiempo importante en el envío de esa mercancía, o se estima que la mercancía llegue en determinado tiempo a su lugar de destino. Y cuando ya se comienzan a ver este tipo de afectaciones, donde se pierde todo un día prácticamente, allí entonces vuelve y juega, la cadena de suministro se ve altamente afectada. Por eso es muy importante tener claro ese flujo documental, saber, conocer cuáles son los documentos establecidos para esa operación a través pues, de los diferentes intervinientes, el mismo agente de carga internacional o la misma aerolínea cuando se trabaja directamente con la aerolínea, el agente de aduana que solicite toda la información, documentación y demás requerida para la operación. Y ya luego proceder entonces con el flujo físico, que es el que vemos en la parte inferior del cuadro. El flujo físico, que ya es la entrega de mercancía, el almacenaje de la misma en la bodega de la aerolínea, consolidación, si se debe hacer consolidación de mercancías, y además la verificación de la misma, verificación de la mercancía. Por parte de las entidades correspondientes, la misma aerolínea hace verificación. Allí hay un tema un poco más ágil, a diferencia de lo que encontramos en el transporte marítimo, porque pues allí ya estamos hablando de días de operación y demás, 3 hasta 4 días a veces, dependiendo de cómo está la situación en puerto y dependiendo de qué tantos procesos se le tengan que hacer a la mercancía o qué tantas inspecciones. Allí en el aeropuerto es un poco más rápido, obviamente por la agilidad que se requiere para el cumplimiento de los itinerarios. Y de las herramientas también que hay disponibles, diferentes escáneres y demás, y todas las operaciones de seguridad, pero también hay una gran manipulación de mercancía y una intervención, sobre todo, en la parte de policía antinarcóticos. Y allí, en ese flujo físico, es donde más se presenta, digamos que, afectaciones en cuanto a ese mismo flujo, a la continuidad de ese flujo, como les decía ahora, que lo ideal es que sea muy ágil, pero allí se presentan algunos inconvenientes. Entonces, entran las entidades de control. Recuerden que eso lo veíamos allá con los requerimientos de los usuarios o del mercado hacia las zonas portuarias. La competencia de los diferentes personales que tengan allí las entidades de control. Entonces, muchas veces la policía antinarcóticos genera ciertas alertas sobre alguna mercancía, sobre todo sobre la maquinaria, que es muy susceptible a que sea altamente contaminada. Entonces allí la policía antinarcóticos solicita desbaratar una máquina, hacerle una perforación, y pues esto no puede afectar de ninguna forma a la mercancía como tal y posiblemente el negocio que se esté realizando. Entonces allí ya le toca intervenir al exportador, enviar un técnico, un especialista, alguien debidamente identificado hacia el aeropuerto para que haga la operación o validación de la apertura de la máquina o de la perforación que piensan hacer, si se puede hacer, si no se puede hacer, si se perfora la máquina se le daña un circuito y entonces ya no sirve, en fin. Y allí la operación comienza a complicarse un poco más. Por eso, previamente, desde el flujo documental, se comienza a preparar la operación, tanto en el lado tierra como en el lado aire. Y tanto directamente para la aerolínea que está prestando el servicio, como para todos los otros intervinientes de esa operación en el puerto. Llámese agente de carga, llámese
agente de aduana, llámese personal de seguridad y todas las otras entidades, DIAN, ICA, INVIMA, todos los que puedan intervenir dependiendo del tipo de mercancías. Tenemos entonces en cada uno de esos flujos unas actividades. En el flujo documental, la preparación de la documentación, entrega de la misma, el despacho o la operación de aduana, aduana de exportación. En el flujo físico, la recepción, almacenaje, consolidación y entrega de mercancía. Recordemos que la mercancía a los aeropuertos también llega de forma terrestre. Allí se está hablando casi que de una multimodalidad o una combinación de transportes. Ya una vez ha surtido todo esto, la recepción, verificación de mercancías y demás, ya la aerolínea como tal, a través de su personal directo o en algunos casos a través de algunos agentes que le hacen el manejo a determinadas aerolíneas, comienzan a hacer ya toda la operación de manipulación de la mercancía. Llevar la mercancía hacia la zona de almacenaje y preparación para el posterior carreteo y estilo al avión, es decir, la carga al avión, la recepción de toda la documentación, entrega de la documentación a la tripulación para que haga la posterior entrega en el lugar de destino. Luego entonces ya la compañía aérea realiza el transporte aéreo. Digamos que hasta allí se cumplió con la operación de exportación. Y ya luego, en la importación, ya sea en el país de destino, en este caso vamos a hacer el ejemplo con Colombia, cuando nos está llegando mercancía vía aérea, allí entonces lo que hacemos es devolvernos en el proceso. Llega la mercancía en una aeronave, ¿qué se tiene que hacer? Pues obviamente la descarga de la aeronave, la descarga de mercancías. Luego entonces recibir toda la documentación para comenzar a hacer el control documental, preparar la misma, entregar toda la documentación a los intervinientes allí, generalmente el agente de aduanas o el agente de la aerolínea que realiza todo el proceso. Y también en el flujo físico, pues descargar la mercancía, hacer el carreteo hacia las zonas de almacenaje y el correspondiente control físico, que allí es donde comienzan a intervenir las entidades de control, principalmente policía antinarcóticos o fiscal aduanera, que comienzan a hacer toda la verificación de las mercancías que están llegando al aeropuerto. Luego, ya todo el proceso documental, revisión de documentos, despacho de aduana de importación, facturación de todos los servicios en el aeropuerto. ¿Facturación a quién? Obviamente al receptor de la carga, como les decía, mediado en la gran mayoría de casos por el agente de carga internacional o por el agente de aduana. Y todo el flujo físico, nuevamente ya, recepción de la mercancía, desconsolidación si es necesaria allí en la zona ya de bodegas y preparación de la carga para la salida una vez se haya surtido el proceso de importación, nacionalización de las mercancías, pago de impuestos, cumplimiento de requisitos y demás. Luego entonces ya se entrega la mercancía al consignatario final, generalmente a su transportador, también empresa de transporte autorizado, para que entonces se realice esa movilización ya de la mercancía en libre disposición o ya nacionalizada hacia el importador o consignatario de la mercancía. ¿Queda clara esa parte del flujo de transporte de carga en el transporte aéreo? Sí, profe. Ok. Por aquí Viviana también nos responde en el chat que sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces aquí con nuestros temas. Vamos ahora a comenzar a hablar y a involucrarnos un poco más ya en el tema de conocimiento de las zonas portuarias en Colombia. A ver características de las zonas portuarias, a ver condiciones de las mismas, de pronto ventajas que tengan algunas sobre otras.
vamos a poder identificar un poco acerca de eso. Como vemos aquí en este pequeño mapa conceptual, ya vuelven y nos reiteran los 3 tipos de zonas portuarias que tenemos en Colombia. Y nos adicionan entonces lo que hemos venido también identificando un poco durante nuestras sesiones previas, y es la posibilidad entonces en la zona portuaria marítima o en las zonas portuarias marítimas, la posibilidad que tiene Colombia por condición natural del manejo de zonas portuarias en la parte atlántica o en el océano Atlántico, en la región Caribe en nuestro caso, y en la zona pacífica, océano Pacífico. Ya he identificado esto como los principales: Buenaventura en el caso de Pacífico, y en el caso de Atlántico, pues allí tenemos relevancia en varias zonas portuarias: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Turbo incluso, donde podemos ir identificando diferentes puertos y diferentes zonas portuarias. En las zonas portuarias aéreas, pues todos los aeropuertos internacionales con los que cuente Colombia, 13 o más aeropuertos internacionales, donde el más importante, y sigue siendo el más importante y seguramente seguirá siendo el más importante en cuanto a movilización tanto de personas como de mercancías, el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Y en el caso de las zonas portuarias terrestres, ya también lo habíamos evidenciado por allá en los mapas que nos entrega el mismo módulo, las diferentes zonas fronterizas donde se realiza operación tanto de personas como de mercancías, principalmente entonces la zona portuaria en Cúcuta y la zona portuaria en Ipiales. De igual forma, pues allí está también Paraguachón, está también en Arauca, otra zona portuaria terrestre importante, pero las más utilizadas y más conocidas, pues, son estas dos. Recordemos que estas entonces son puntos estratégicos que ya tiene determinado Colombia como tal para la movilización de sus mercancías y obviamente también la transferencia de personas, cuando así lo aplique. Esto ya lo hemos visto en los mapitas, las diferentes zonas portuarias, los diferentes aeropuertos también, ya los hemos visto, e identificado y hablado incluso un poco de ellos. Vamos a ir directamente a lo que es la ubicación de todas estas zonas portuarias: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Turbo, Buenaventura, Tumaco, San Andrés y Providencia, pues lo podemos incluir allí, pero sin una alta afectación o relevancia en cuanto a lo que es la operación portuaria. Vamos a hablar inicialmente de toda la operación marítima o las zonas portuarias marítimas, identificando un poco cada una de ellas. Vamos a iniciar entonces hablando del puerto de Cartagena. Puerto de Cartagena que viene siendo uno de los más reconocidos a nivel Latinoamérica por su gran expansión durante los últimos años, por su alto nivel de tecnología también en los últimos años, por su alto grado de inversión también, inversión pues derivada de lo que ha sido la posibilidad de tener privatización en las zonas portuarias en Colombia, que ya lo habíamos visto también en las primeras sesiones, donde se identifica que la posibilidad de la privatización o de tener capital o inversión privada en los puertos, pues ha permitido que su crecimiento se dé, que se mitigue un poco la parte de el flagelo de corrupción, sobre todo en los bienes públicos, y que pues ha llevado, en este caso, al puerto de Cartagena a ser uno de los más reconocidos, incluso pensando ya
como una posible opción alterna a lo que es Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá, por su condición como tal de hub actual de las mercancías a nivel mundial y por la alta demanda que está teniendo de mercancías el mundo, alejados un poco de lo que ha sido la situación pandemia, vemos que en condiciones normales Panamá tiene un alto movimiento de mercancías y de operación, tanto así que se llega a un punto de congestión o se llega muchas veces al punto de congestión afectando altamente las operaciones. Entonces ya las navieras, las líneas navieras, estos grupos empresariales han visto a Cartagena como una posible opción alterna para que ésta se convierta en ese hub, en ese lugar de movilización, de alta movilización de mercancías a nivel internacional. Cuando la operación en Panamá se vea altamente afectada, pues ya se tiene una opción allí en Cartagena, al menos visualizado, como un panorama a futuro donde este puede ser esa opción adicional que necesite el transporte marítimo para descongestionar un poco la misma operación en esa zona. Gracias a que se tiene pues la posibilidad de hacer esa transferencia allí y descongestionar un poco la zona portuaria de Panamá que, como les decía, en muchas ocasiones se ve altamente afectada por el tema congestión. Vamos a ver entonces características de Cartagena. Todavía nos queda un tiempito antes de realizar nuestro debate. Sociedad Portuaria de Cartagena, entonces, principalmente Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, donde en estos momentos, bueno, para hablar un poco de cifras actualizadas, me voy a permitir compartirles acá información directamente del portal web de la Sociedad Portuaria para que estemos un poco más actualizados. Me cuentan, por favor, si estamos viendo allí el portal de la zona portuaria, por favor. Sí, señor. Perfecto. Me ubico acá para poder ver el chat también. Si me escriben, eso, aquí estoy mejor. Miren entonces que primero identificamos que la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena o Puerto de Cartagena es un grupo. Es un grupo en el cual se encuentran diferentes puertos, incluso un terminal de cruceros para la movilización de personas. Terminal de cruceros, aquí tenemos información del grupo, vamos a ver las empresas del grupo, por ejemplo, donde allí ya podemos identificar quiénes son los que participan allí. Aquí en la parte izquierda de sus pantallas vemos las empresas del grupo. Una es Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, SPRC por sus siglas. Otra es Contecar, que es otro puerto dentro de la sociedad portuaria. Incluso ya hay otras empresas que ya vamos a evidenciar. Pero aquí lo más importante entonces es que identifiquemos dentro de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, que es el puerto principal en Cartagena. Ahí podemos incluso ver gráficas del puerto como tal. Vamos a ver aquí las cifras, los datos clave. Atiende buques de 14.000 TEUs. Ya atiende buques entonces de un tamaño importante, no como los que está atendiendo actualmente Panamá, que superan los 14.000, incluso atendiendo buques hasta de 18.000 TEUs. Recordemos esa medida de TEUs que lo hablamos también por allá en las primeras sesiones. TEUs, donde hablamos de una medida de un contenedor de 20 pies. Es como la medida estándar.
Cuando hablamos de un contenedor de 40 pies, hablamos de un FEU o 2 TEUs, como se quiera identificar. Está capacitada para atender los buques más grandes del mundo. Ya tenemos buques que superan los 14.000, vuelvo y lo repito, pero se dice que Cartagena está capacitada para eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta la condición del dragado que tienen los diferentes puertos en Colombia, que por condición natural se dificulta en algunos casos recibir este tipo de motonaves, porque no hay el suficiente dragado, porque la motonave viene con mucho peso, entonces necesita una profundidad en muelle como tal establecida y a veces no se tiene dicha profundidad, entonces allí afecta esto, afecta la operación, entonces toca utilizar buques de transbordo, en fin, y se complica un poco más. Pero eso es una situación en la que se viene trabajando constantemente para irla mejorando e ir estableciendo una mejor operación en la zona portuaria. Tiene capacidad para movilizar hasta 2 millones de TEUs anuales, es decir, 2 millones de contenedores de 20 pies en ese sentido. Equipos de alta tecnología, como les digo, presta sus servicios 24 horas al día. Ojo que en esta parte de los servicios 24 horas al día, efectivamente todos los puertos funcionan 7 por 24. 7 días a la semana, las 24 horas del día. Pero lo que no funciona 24 horas son las entidades que intervienen en todo el proceso. Entonces, en algunos casos, DIAN no funciona 7 por 24, las agencias de aduana, los agentes de carga. Se hace un poco difícil el aprovechamiento del tiempo en cuanto a la disponibilidad de personal, pero la operación en puerto como tal es 24 horas. Una motonave puede llegar a las 8 de la mañana o puede llegar a las 2 de la madrugada o puede llegar a medianoche y de esa forma se inicia la operación sin ningún tipo de inconvenientes. Ya lo otro es el tema de la disponibilidad del resto de intervinientes en la operación como tal. Se considera el mejor y el más confiable puerto de Colombia hasta el momento. Hasta el momento hay operadores portuarios o zonas portuarias como tal que vienen trabajando altamente en desarrollar más y mejores servicios, no solamente Cartagena, sino Santa Marta, Barranquilla, el mismo Buenaventura, Turbo también muy enfocado en esta parte. Contecar es el otro puerto que tenemos allí dentro de la sociedad o dentro de la zona portuaria de Cartagena, de los principales. Hay más, ya vamos a ver en el módulo también, pero quería que validáramos aquí la información directamente del portal web de la sociedad portuaria para que tengamos información mucho más actualizada que la que nos está entregando el módulo de referencia. Entonces, cerca de las zonas industriales de Colombia, esta información, pues aquí la podemos incluso poner en tela de juicio, no en duda, sino en tela de juicio, porque hay muchas zonas industriales alejadas de la región Caribe, entonces tenemos también conocimiento de que hace falta un poco más de cercanía. Recuerden que eso también es uno de los requerimientos. Cercanía de las industrias. El puerto pues no lo vamos a mover de allí o no se va a mover de allí. Pero la industria como tal debería estar un poco más cerca a estas zonas. Eso muy seguramente con el tiempo se va a ir evidenciando que las empresas cada vez más y más se van a ir acercando a las zonas portuarias. Tiene capacidad de movilizar 3.2 millones de TEUs al año, incluso más TEUs que la misma Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, donde nos hablaban de 2 millones de TEUs al año. Aquí nos hablan de 3.2, casi el doble de TEUs al año en cuanto a su capacidad total. Es decir, que el grupo como tal, Sociedad Portuaria y Contecar, pueden manejar hasta 5.2 millones de TEUs al año, 5.2 millones de contenedores. Datos claves. Entonces, ya hablábamos de los 3.2 millones de TEUs al año. Funciona como centro de conexiones
de varias navieras y centro de distribución logístico internacional. Allí, esta figura, el CDLI, Centro de Distribución Logístico Internacional, es una figura que trae la nueva normatividad aduanera, que incluso se había establecido desde el decreto 390 de 2016, y que en la normativa ya final del año pasado, el decreto 1165 y la resolución 46, quedó más establecido y quedó ya casi que en firme pues la utilización del Centro de Distribución Logística Internacional en los puertos. Contecar tiene uno de ellos. Y allí se pueden hacer operaciones adicionales a lo del tema de almacenamiento y preparación de mercancías, como operaciones productivas. Allí se pueden tener zonas productivas dentro de la misma zona portuaria. ¿Para qué? Para que las empresas entonces, que de pronto no tienen la posibilidad de tener la industria cerca al puerto, trasladen parte de esa industria al centro de distribución logística internacional y puedan tener algunos beneficios importantes, no solamente en el tema de costos, sino en el tema de impuestos y demás, para poder optimizar sus operaciones de comercio exterior y el flujo de mercancías. Volvemos aquí al módulo, donde tenemos la relación entonces de la información, como lo estábamos viendo allí en el portal. Maneja entonces muelles, patios, bodegas de almacenamiento, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, puede mover cualquier tipo de contenedor, refrigerados, carga seca, graneles, cualquier tipo de mercancía se puede movilizar a través de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, al igual que Contecar, cualquier tipo de mercancía. Su enfoque principal entonces está en el tipo de carga general. Cartagena difícilmente va a tener movilización de mercancías tipo hidrocarburos o materiales mineroenergéticos. Ellos están enfocados más en la parte de carga general como tal, incluyendo carga refrigerada, temperaturas controladas, graneles y demás. Nos dicen entonces allí, ya habíamos hablado, o la información de buques hasta de 14.000 TEUs. Se tiene un muelle de 700 metros con profundidades de 16.5 metros. Allí es donde se falla. Allí es donde se falla. Una buena profundidad para recibir motonaves de gran capacidad. Estaríamos hablando de superior a los 20-25 metros de profundidad. Podría ser muy poca la diferencia, pero se ve marcada la diferencia. Y allí entonces una de las deficiencias que tienen no solamente ese, sino varios puertos en Colombia. Sin embargo, como les decía hace un rato, sobre eso se viene trabajando sobre inversión para el dragado de los muelles, para mejorar sus profundidades, pero por una condición natural y por el movimiento de sedimentación en el fondo, esto se complica un poco. Tiene una movilización entonces, digamos que en cantidad de toneladas representativa dentro de lo que es el movimiento a nivel nacional. Estas cifras las vamos a ver más a detalle más adelante para que no nos enredemos ahora con esto, porque la información que tenemos aquí está un poco desactualizada. Entonces yo les voy a entregar una información más actualizada, por lo menos de los últimos 3 años. De eso lo vamos a sacar un espacio aparte para hacer un buen análisis de esa movilización de mercancías a través de las diferentes zonas portuarias en Colombia, para no basarnos un poco en estas cifras que tenemos aquí que están un poco desactualizadas. Vamos a dejar hasta ahí, hasta el puerto de Cartagena, para continuar con los otros puertos en la próxima sesión y poder dar espacio para que hagamos el correspondiente debate al artículo que habíamos dejado propuesto. Recordemos que la próxima sesión entonces va a ser a través de la grabación de la misma y disposición de forma posterior del video allí en plataforma y en el canal institucional para que ustedes lo visualicen, tal cual como lo hicimos en la sesión que también estuvo afectada por el día festivo.
¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a pasar a nuestro artículo. Por aquí lo tenemos. Espérenme, yo me ubico bien para visualizar el chat. Artículo que habíamos dejado para realizar nuestro debate. Vamos a realizar debate en estos 15, 20 minutos que nos quedan. Les dejé propuesto este artículo relacionado directamente con las zonas portuarias marítimas, ubicado en el portal de la revista Zona Logística, y que entonces aquí vemos, o nos plantea mejor, el artículo, las características que podemos encontrar en los puertos de Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, considerados los puertos claves del comercio exterior colombiano. Esto incluso lo vimos desde la primera sesión, donde identificábamos que estos cuatro son los de más renombre, los de más información, sobre los que recibimos más información, incluso por los medios de comunicación, constantemente, y que pues ya se ha identificado que la movilización allí a través de estos puertos de mercancía, tanto de exportación como de importación, es considerable y es la más representativa en Colombia. Vamos a comenzar a preguntar entonces. ¿Qué características se lograron identificar allí en el artículo, muchachos, de estos cuatro puertos? ¿Quién quiere iniciar? Profe, pues yo veo como características de la lectura es que, pues, primero la ubicación que tienen los puertos. Hablan también de la infraestructura, pues que eso ya como que los hizo que fueran más eficientes y más competitivas. Correcto. ¿Y qué logramos identificar allí, Juan Pablo y demás compañeros, en cuanto a la ubicación de los mismos? ¿Qué predominancia hay? El puerto de Buenaventura es el que está mejor ubicado y el que maneja como más carga. El puerto de Buenaventura, con mejor ubicación a nivel estratégico, podríamos decir que en ambos sentidos, tanto para la mercancía o la distribución de mercancía de forma internacional, como para las opciones que tiene el mercado interno. ¿Qué dicen ustedes? Profe, pues en este momento, para el mercado interno, sí, pues si hay mejores vías, pues ya con lo del túnel de la línea y todo eso, ya es más la cercanía que hay de Buenaventura a, pues por ejemplo, Bogotá o ya por el lado de Medellín, porque pues de la costa siempre es mucho más el trayecto y los fletes son más costosos. Es correcto. Ahí hay unas ventajas que los usuarios del comercio internacional o del comercio exterior deberían tener ya identificadas, ¿no es cierto? Entenderíamos eso. Sin embargo, hay unas condiciones puntuales de distribución como tal o distribución física internacional que nos podrían llevar a decir que difícilmente algunas empresas puedan utilizar este puerto con esas ventajas que ya tiene. Condiciones de distribución física internacional como cuáles, muchachos. ¿Qué se nos ocurre allí?
Profe, no entiendo la pregunta. No entendemos la pregunta. A ver, cuando hablamos de distribución física internacional, ya estamos hablando de la internacionalización de las mercancías, ¿no es cierto? Y decimos que Buenaventura es uno de los mejores ubicados y tiene unas ventajas interesantes, ¿no es cierto? Incluso, ya nos decía Juan Pablo, para el mercado interno también. Hay mejora en vías, está, digamos que más cercano a los diferentes mercados, a las diferentes industrias que los mismos puertos del Caribe, el tema de costos de transporte. Pero cuando hablamos de la distribución física internacional y de esa internacionalización, entonces deberíamos tener en cuenta que hay unos mercados internacionales que difícilmente podrían ser atendidos desde Buenaventura. Hablando de optimización logística, por ejemplo, el mercado de Unión Europea. Entonces allí las empresas comienzan ya a decir, bueno, ¿qué es lo óptimo para mí? Utilizar Buenaventura, que me genera unos ahorros en temas de transporte terrestre, digámoslo así, interno, que me genera algunos beneficios, pero luego para atender el mercado, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿qué más debo tener allí en cuenta para poderle dar cumplimiento a la atención de ese mercado, a lo que necesita ese mercado o a lo que está esperando ese mercado de mí como proveedor colombiano? El tiempo de tránsito. Listo, de entrada, tiempo de tránsito, ¿no es cierto? Y a veces, por ejemplo, el costo del transporte interno y internacional, a veces es más económico en un puerto que en el otro. Por ejemplo, nosotros a veces traemos mercancía de Estados Unidos y nos ofrecen Buenaventura y Cartagena. Entonces ahí entramos a mirar. Puede que el flete interno acá en Colombia de Cartagena a Pereira sea más costoso, pero el tiempo de tránsito son 5 o 6 días menos. La mercancía se necesita ligero. Hay que traerlo así, el flete sea más alto. Es correcto, Lore. Ahí ya comenzamos a tener en cuenta otros factores más allá de la ubicación de Buenaventura. Porque mire que ya comienzan entonces a influir otros factores importantes y relevantes para la operación de cada empresa. No necesariamente esta condición como tal de Buenaventura natural, geográfica, va a ser el determinante para yo decir mi operación se maneja por Buenaventura solamente. Por lo que nos decía Lorena, es que hay otras condiciones. Entonces, si la mercancía yo la necesito urgente o no la necesito urgente. La mercancía le debo de cargar los menores costos posibles en la distribución física internacional. Entonces puedo decir, me demoro un poco más, pero trabajo con un costo de flete un poco más bajo. De la misma forma para la exportación. Si voy a sacar mercancía hacia la Unión Europea, por ejemplo, los tiempos de tránsito desde los puertos del Caribe pues son mejores para la operación como tal que los tiempos de tránsito desde Buenaventura. Porque necesariamente si utilizamos Buenaventura, la mercancía tiene que hacer un paso de Canal de Panamá para llegar hacia su destino, que es la zona de la Unión Europea o la zona euro. Entonces allí tengo que desde la gestión logística comenzar a analizar esa parte. ¿Qué tan benéfico es realmente tener esas ventajas o no como las tiene Buenaventura? Las condiciones del negocio me van diciendo otras cosas. ¿Qué más podemos aportar allí con respecto a estos 4 puertos, muchachos? También se puede analizar la ubicación del cliente, porque por ejemplo nosotros traemos de otra empresa, aunque nosotros trabajamos máquinas de panadería. Entonces, cuando el cliente está ubicado en Cali o sectores aledaños, la traemos por Buenaventura. Pero si el cliente está en la costa, la traemos por Cartagena. Entonces, también revisamos esa ubicación de ellos. Que la otra empresa no está en zona franca, entonces nacionalizamos en puerto. Entonces, de una entregamos al cliente. Entonces, eso lo entramos a analizar.
antes de traer la mercancía. Es correcto, incluso al momento de comenzar la negociación, ya tenemos datos y condiciones específicas para poder decir, listo, vamos entonces a trabajar de esta forma por este puerto, porque las condiciones del negocio así no lo exigen o así apuntan. Que si el cliente final está ubicado entonces en la zona pacífica, está ubicado en Cali, está ubicado incluso en el norte del Valle o incluso en el mismo eje cafetero, ¿sí? Allí entonces determino cuál va a ser el manejo de la operación, cuáles son esos valores agregados que yo puedo tener e incluso utilizo esas operaciones adicionales que allí en el mismo artículo nos dicen que estos puertos manejan. Entonces, la posibilidad de distribución directamente desde el puerto, la posibilidad de tener algunas condiciones específicas de la mercancía allí en el puerto para que luego sean entregadas a cada uno de los clientes, dichas mercancías. Allí tenemos entonces la posibilidad de ir analizando muy bien el negocio y ahí sí tomar una determinación. Recordemos también que hay un tema de especialización en los puertos. En el artículo nos hablaban de una especialización o de algunas operaciones puntuales que estos puertos manejan. ¿Qué podemos hablar allí de eso, muchachos? Pues, profe, habla que Santa Marta, pues el fuerte es el carbón, Cartagena, pues los contenedores, en Barranquilla, ellos sí son como multipropósitos que manejan granel, todo eso. Sí, señor. Entonces, ahí ya, Y pues, y la fortaleza dale. que hablamos de Buenaventura es que el comercio exterior hacia Asia y el Pacífico. Es correcto, como uno de los mercados más importantes actualmente, ¿no? El mercado de Asia y el Pacífico. Pero entonces también, como nos dice Juan Pablo, tenemos la posibilidad de determinar por especialización de la mercancía o del trabajo de estos puertos con cuál nos conviene más, con cuál nos conviene más movernos, con cuál nos conviene más trabajar, dependiendo del tipo de producto que tengamos. Entonces, listo, Santa Marta, más enfocados hacia hidrocarburos y el tema minero energético. Entonces, listo, si es en el Caribe, pues no nos serviría si nuestro producto es un poco más hacia la carga general. Ah, Cartagena está más abocado hacia eso, listo. Vamos entonces con Cartagena. Ah, que Barranquilla es muy fuerte en el tema de perecederos y graneles. Listo, entonces si nuestro producto es de esas características, vamos por allá. O si el producto que vamos a recibir también en el tema de importación, vamos por allá, identificando esa parte. Ah, Buenaventura, obviamente el tema con Asia y el Pacífico, un mercado altamente competitivo y de alta demanda, tanto en importación como en exportación. Entonces, listo, Buenaventura, primera opción. No quiere decir que los otros puertos no manejen mercado asiático. Claro que sí lo manejan. Y eso depende de las condiciones del negocio. Muchos empresarios, muchas empresas importadoras que compran en el mercado asiático y están cercanas a Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, traen por estos puertos mercancía de ese mercado o de esos orígenes, que obviamente hay unos incrementos en el tiempo de tránsito o en el mismo flete como tal, pero lo que se está incrementando allí se lo están ahorrando por otro lado si lo trajeran por Buenaventura, por ejemplo. Imagínense ustedes un transporte terrestre desde Buenaventura hacia la zona Caribe colombiana, hacia el mismo Cartagena o hacia Barranquilla, que tiene más zona industrial. No es favorable para la operación, además de temas de seguridad, manipulación de mercancías y demás, pues que se haga todo ese traslado cuando tenemos opciones de llegada de mercancía desde origen asiático hacia Barranquilla, por ejemplo. Esas son condiciones importantes que tenemos que tener en cuenta allí. ¿Qué nos dice Viviana, Juan David, Jorge Mario? ¿Qué aportes nos pueden dar allí, muchachos? Quisiera escucharlos también.
No tenemos ningún aporte, compañeros. Bueno, al parecer no tienen ningún aporte. Muchas gracias a Lorena y Juan Pablo por sus aportes y participación. Recordemos que todo esto está siendo tenido en cuenta para las notas de seguimiento, ¿no? Es muy importante su participación activa en cada una de las sesiones y en cada una de las actividades. Les agradezco a los dos compañeros que participaron activamente. Ya quedamos por cerrado entonces el debate, la verificación de este artículo, que obviamente tiene más información. En la parte final, no sé si lograron verlo, compañeros, nos entregaban información de lo que es un operador portuario, algo de lo que estamos hablando en el tema de flujo de mercancías. No lo incluí en el debate porque como hablamos hoy de esas operaciones en puerto, pues allí fácilmente estamos identificando que los operadores portuarios pues hacen parte fundamental, digamos que son la base de toda la operación en las zonas portuarias. Son los que conocen cómo hacer la operación, los que generan esas eficiencias y los que generan realmente ese valor agregado que hemos hablado, que estos nodos o estos sitios logísticos como tal relevantes en la cadena de suministro, pues pueden entregar a los diferentes usuarios, tanto importadores como exportadores. Muy bien, muchachos. Entonces, como les decía, para la próxima sesión que será grabada vamos a hablar acerca de los otros puertos que tenemos aquí determinados en módulo. Manejaremos un poco la misma dinámica, iremos allí al portal web de algunos puertos, al menos los más relevantes, para que veamos un poco de información más actualizada. También veremos ya un poco más de las cifras que se manejan actuales de los puertos principales en Colombia y las características de cada uno de ellos. Y de igual forma, entonces, les reitero, va a quedar en unos minutos disponible un taller conceptual para que cada uno de ustedes lo desarrolle y pueda entregarlo de correcta forma allí en la plataforma en los tiempos establecidos. Yo creo que podemos ir dando finalización a nuestra sesión allí con estos temas y con estos requerimientos para el día de hoy. Agradeciéndoles nuevamente a ustedes, muchachos, la puntual conexión, la participación a quienes lo hicieron. Y esperando que tengan una muy buena semana, que se estén cuidando bastante. No sé si tengan alguna observación adicional en este momento, muchachos, antes de dar el cierre a la sesión. Por mi parte, no, señor. ¿Hasta cuándo está el taller, profe? Qué pena. Va a quedar disponible toda la semana, Juan Pablo. Bueno, señor. Listo. Hasta el domingo, profe. Sí, Lore, lo dejamos hasta el domingo para que ustedes también tengan el espacio allí, entendiendo pues que todos estamos en función laboral durante toda la semana y además también en clases, entonces lo dejaremos hasta el domingo para que en caso tal tengan la disponibilidad allí en fin de semana para desarrollarlo. Profe, pero lo puede Señora. dejar hasta las 6 de la tarde. No, hasta medianoche lo dejamos. O sea, todo el domingo. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, Loreno, con gusto. Bueno, muchachos, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Nuevamente les agradezco la conexión y la participación. Esperando que estén muy bien todos y estaremos entonces enviando la información correspondiente de disponibilidad del video de la sesión de hoy, del taller, obviamente, y también entonces información ya correspondiente a lo que es la disponibilidad de la grabación de la próxima sesión y demás, con todos los requisitos para la validación de asistencia. ¿Listo, muchachos? Bueno, señor. Listo, profe. Listo, Juan. Listo, Lore. Que estén muy bien. No sé si los demás todavía estén allí en conexión. Al parecer no hubo
ninguna participación allí. Igual, profe, feliz noche. Ok, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.